Muy buenos días. El devocional de esta mañana está inspirado por el material de acceso directo que lleva por título Calendario de Adviento, el árbol de Isaí, que nos prepara para entender la Navidad a la luz de la gran historia de redención por medio de Jesús. Y en este octavo día de Adviento, el título del devocional es La Pascua. Y la autora nos dice: José, su familia y sus descendientes se quedaron en Egipto. Tristemente terminaron siendo esclavos de esta nación. Pasaron los años y ellos pensaron que Dios se había olvidado de sus promesas. Si somos el pueblo de Dios, Él debe liberarnos y llevarnos a la tierra que nos prometió. Dios no olvidó sus promesas y escogió a Moisés para liberar su pueblo. Él llevó a Moisés frente al faraón, pero luego de varios intentos, este no quiso liberarlos hasta que llegó el día de Pascua. Ese día, que vemos en Éxodo 12, Dios ordenó a su pueblo que comieran un cordero y que con su sangre pintaran el marco de las puertas de sus casas. De esa manera Dios libraría de la muerte a los hijos mayores de cada familia. Y así fue como Dios los rescató de la esclavitud. Muchos años después, un nuevo y perfecto cordero moriría para salvar a su pueblo de la muerte, el castigo de sus pecados por sus pecados. Tal como murió el Cordero esa noche, Jesús moriría en el tiempo de la Pascua para salvar a su pueblo. El rescate en Egipto fue una pequeña muestra de la gran liberación que Dios haría en el futuro con su pueblo. Juan 1 del 29 al 34 dice: Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y le dijo: Aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije: después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existe antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Juan declaró: vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que es el Hijo de Dios. Hay dos preguntas para que podamos meditar durante esta mañana. ¿Tienes un corazón realmente agradecido por el sacrificio de Cristo en la cruz? ¿Y estás viviendo tu libertad como cristiano conforme a la palabra de Dios? ¿Tienes un corazón realmente agradecido por el sacrificio de Cristo en la cruz? ¿Y estás viviendo tu libertad como cristiano conforme a la palabra de Dios? Este relato de la Pascua nos recuerda una de las mayores liberaciones que Dios había realizado por su pueblo. Y de hecho el pueblo tenía que celebrar esta fiesta, esta celebración recordando lo que había pasado. Y una vez al año, todas las familias, todas las comunidades tenían que juntarse y celebrar esta Pascua, que es una Pascua pensada justamente en los niños, para que los niños recordaran y no se olvidaran de este Dios grande, grande y poderoso que los liberó de esa gran potencia como era Egipto. Nosotros sabemos que eso simplemente era una sombra de lo que vendría después, donde Jesús nos liberaría de otra potencia que nos domina constantemente como es el pecado. Y Él nos liberaría del pecado de tal manera que ya no seamos esclavos del pecado, sino que seamos libres de las consecuencias del pecado, para ser conscientes de las cosas que hacemos mal y que están en contra de la voluntad de Dios, podamos con el poder de su Espíritu ir cambiando y siendo transformados en un proceso que dura toda nuestra vida, sabiendo de que Jesús es quien hizo el mayor sacrificio con S mayúscula para darle su vida por nosotros. Es Él quien se sacrificó por nosotros y nos permite tener esta libertad, que no es una libertad que se lleva al libertinaje, sino que es un marco enmarcado en la palabra de Dios que nos dice cuáles son los límites de lo que es mejor según el diseño que Dios nos estableció y que nos creó. Por lo tanto, es importante buscar en nuestro corazón si realmente estamos agradecidos de lo que Dios ha hecho y si estamos viviendo nuestra libertad, la libertad que el Cordero de Dios logró para nosotros conforme a su voluntad. Oremos. Señor, te damos gracias
porque cuando vemos esta gran historia del Éxodo y la liberación que tú hiciste poderosamente del pueblo, de tu pueblo contra Egipto, te damos gracias, Señor, de que la liberación que lograste en nosotros es aún mucho más poderosa y mayor y impresionante. Liberará gran parte de la humanidad del pecado. Es algo que realmente es milagroso. Ayúdanos, Señor, a estar agradecidos por el sacrificio que tú hiciste en la cruz y a vivir esta libertad que tú nos diste conforme a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.